¿Podrían decirme la definición que tienen o que se puede dar acerca de menores de edad? Desde su perspectiva de cada uno, por ustedes. ¿Qué se da a entender? ¿Y ya están grabando o...? Sí, normal. No sé. Ya, bueno, por menores de edad se entiende, pues, ¿no? La población infantil hasta los 10, 12 años de edad, porque después de eso ya viene otra etapa, ¿no? La adolescencia. Entonces es una población que, por la situación en la que está el niño, ¿no? Que es dependiente de los mayores, de los adultos, digamos, es vulnerable, ¿no? En el sentido que necesita del apoyo, digamos, de la orientación de otras personas. Y entonces cuando ese apoyo, ¿no? En este caso el más directo tiene que ser a través de la familia, no se produce, entonces encontramos una situación de abandono, ¿no? Que va a tener repercusiones en la parte, ¿no? De la salud, ¿no? En la parte psicológica. Entonces y va a ir eso determinando las características de su personalidad. Claro. Sería una idea. Sí. Claro, un poco también podríamos de repente diferenciar lo que la psicología define las etapas de la vida, pero también lo que entiende las ciencias sociales y la sociología en particular. Y también el tercer elemento, de repente también ver las particularidades propias de un país como el nuestro, que es tan multicultural. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hablar de menores implica hablar de niños, hablar de niños, pero hablar también de ese sector de adolescentes, porque esos grupos, niñez y adolescentes, todavía necesitan del apoyo, son vulnerables en la medida que todavía requieren de ese sustento, ese apoyo familiar, social, pero que en muchos casos, y ahí justamente viene el tema de reflexión más viendo la realidad de nuestro país, esta población, los menores, en algunos sectores de nuestro país asumen roles de adultos. Claro. ¿No? Por ejemplo, en el caso del mundo andino, muchas veces estas pequeñas personitas pasan a labores propias de la adultez sin dejar de ser niños. ¿No? Entonces ahí viene justamente la responsabilidad social y del Estado. Es debido porque también se relaciona con otros problemas sociales, pues, como la pobreza, entre otros temas también, ¿no? ¿Creen que el abandono de menores es un problema estructural o individual? No, sería pues un problema estructural, ¿no? Que está muy relacionado con las características propias de nuestro país, ¿no? Por un lado, pues la pobreza, por otro lado, digamos, la forma como están estructuradas las familias, ¿no? Claro. Donde hay un gran porcentaje de parejas que viven en situación de convivencia, ¿no? O sea, no hogares establecidos, digamos, de una manera formal y estable, porque la convivencia permite, digamos, de que ambas, digamos, personas, una puede dejar a la otra, y la víctima a la final le viene a ser el niño, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se produciría un primer nivel, ¿no? del abandono familiar, y que generalmente en esa situación de convivencia, mayormente el abandono es del padre, ¿no? El padre abandona, la madre asume, ¿no? Esa responsabilidad. Por eso se habla de una característica en nuestro país que quizá no hay en otro lugar, ¿no? Que he sido o soy, ¿no? Papá y mamá para mi hijo, ¿no? Que la mamá asume un doble papel, un doble rol, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, importante resaltar. Y lo otro que se presenta pues, en los sectores más desfavorecidos, ¿no? Tanto en el área rural como en el área urbana. Sí. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, en cuanto a los factores que se dan. Claro. En la parte urbana con la rural, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían esas diferencias de factores? Implica mucho lo que yo hace un momento mencionaba, el tema de la cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí todavía en las zonas urbanas
tenemos muy marcada la idea de que lógicamente es característica de los niños, el juego es fundamental en ellos. Claro. Pero en las zonas andinas muchas veces la prioridad es el trabajo, es el mundo laboral, ¿no? Entonces hay niños que asumen esa responsabilidad de temprana edad. Entonces ya para ellos la situación misma de la responsabilidad en el trabajo forma parte de su característica misma como persona. Ahora hay otra cosa, el tema del abandono de menores es un tema lógicamente estructural, como decía el profesor, pero también hay una cuestión adicional que es preocupante en nuestro contexto. Hay cifras que mencionan que con la pandemia del COVID, más de 10.000 niños pasaron a situación de abandono. Entonces mira cómo ese escenario de la pandemia agudizó mucho más este problema social. Entonces quedaron en situación de desamparo, de abandono total por el fallecimiento de papá, de mamá, en algunos casos de ambos, ¿no? Quedaron en manos, en algunos casos de unos familiares en buena hora, pero otros quedaron totalmente desamparados, ¿no? Y frente a ello el Estado ha tratado, ha hecho implementar unas medidas que son insuficientes, pero ¿no? Sí que puedo hacer al menos algo. Es cierto. Ahora, las principales causas que se puede decir que puede llevar a una persona a una situación de abandono, ¿cuáles serían? Claro, o sea, ahí tendríamos que resaltar por un lado, una causa fundamental yo creo que abarca gran parte, digamos, o explica gran parte del abandono, es la situación de pobreza en la cual vive, digamos, una gran parte, digamos, de la familia de nuestro país, ¿no? O sea que al no haber, digamos, no tener un trabajo estable, no, el papá, la mamá, no tener un ingreso definido, entonces la estabilidad también familiar, digamos, se va desequilibrando, ¿no? Y por lo tanto eso va afectando a los hijos, a los niños. Entonces puede haber un abandono del padre, puede haber un abandono de la madre. Claro. Y esta situación, como lo ha dicho el profesor Maya, el Estado, formalmente, digamos, hay, digamos, diferentes dependencias que asumen ese papel protector del menor, ¿no? Pero en realidad pues, los recursos del Estado también son mínimos, ¿no? Entonces a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tratan de atender esta necesidad, pero la cobertura, digamos, en la cual trabajan pues no es suficiente como para llegar a todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, a nivel urbano, menos a nivel rural, ¿no? Entonces los niños, muy escasos, claro, terminan pues no viviendo ya con el abuelito, con la tía, o con la hermana mayor. O con mi bisabuelo incluso. Claro, ¿no? Entonces, porque justo le comento, tengo mi abuelo también que es la parte de Cajamarca y él me comenta muchas veces que por motivo de pobreza, bueno, su mamá decidió dejarlo con su bisabuela y entonces estuvo con ella prácticamente desde que era bebé. Y entonces me comenta pues la escasez que había mucho en ese tiempo ahí. Y no sé si es que seguirá igual, pues porque igual vemos que el Estado no toma mucha importancia en la parte rural. Siempre hay esa gran diferencia entre la parte urbana. Claro, y hay otra cosa también hay que agregar. Hablábamos del Estado, hablábamos de la medida que toma el Estado. INAVIC, por ejemplo, es una institución que trata de cubrir ese espacio de manera limitada y suficiente, pero lo otro es que también cuando se atiende a los menores, se atiende a esa población, mínimamente a una población que está en situación de abandono, pero también hay que hablar de esos menores que están en situación de riesgo, que es otra característica, ¿no? Y que en el Perú, si hablamos nosotros que la pandemia dejó más de 10.000 menores abandonados, también dejó mucho más, el doble quizás, de menores en situación de riesgo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre menores en situación de riesgo y abandono? La situación de riesgo es aquel menor que papá, mamá pueden vivir con ellos, pero están todo el día afuera. Y ellos muchas veces quedan en manos de quién, de un hermano también menor, ¿no? Entonces son niños que están en situación de riesgo, ¿no? Y frente a esa situación, lógicamente, por eso es que muchas veces hay teóricos que hablan hoy en día de que existe una crisis de la institución llamada familia, ¿no? Que está pasando más allá también incluso de la situación familiar, ¿no? El rompimiento de la pareja, de cómo ellos quedan también desamparados de alguna manera. Pero más allá de ello, también hay la ausencia afectiva
de los padres frente a los menores, emocional. ¿no? Emocional, ¿no? El soporte emocional. El soporte emocional que uno requiere, porque cuando pasa uno en la adolescencia son diferentes cambios que uno pasa y siempre es necesario, creo, el apoyo de, más que nada de un padre, pues, ¿no? Claro, o sea, ahí se resalta mucho, pues, ¿no? La figura paterna, ¿no? Paterna. Que es el modelo, el ejemplo, en el cual, digamos, el niño o la niña, digamos, va a tomar como punto de referencia, ¿no? Entonces, esa personalidad que se va formando no logra, digamos, plasmarse de una forma completa, integral, porque, como dice, ¿no? Falta la figura Claro. paterna, ¿no? Porque siempre uno, digamos, ¿no? O todos, tomamos como referencia, ¿no? Papá, la mamá, digamos, ¿no? Como nuestros, de niños, pues, Pilares. nuestros ídolos, ¿no? Ujú. Nuestros ejemplos, nuestros modelos, pero un niño, digamos, que crece en medio, digamos, Claro. ¿no? De la ausencia del papá, la mamá, la niña, por ejemplo, con la mamá, el niño con el papá, entonces su personalidad pues no va a estar muy bien formada, ¿no? Y a la larga, cuando ya sea adulto, va a tener pues, una serie de deficiencias para poder Claro. asumir su papel también de padre, ¿no? A largo plazo. Su papel de adulto, ¿no? Entonces el tema vuelve, digamos, a una repetición, ¿no? del mismo problema, ¿no? Justamente porque no ha habido esa figura, digamos, en el momento adecuado, ¿no? Y el niño está en formación. ¿Creen que a estas alturas la sociedad está suficientemente informada o tal vez sensibilizada con el tema del abandono de menores? Empiezo yo. A ver, adelante. Sí. Sí, yo creo que la sociedad está informada, ¿no? Porque los medios de comunicación, que es la forma, digamos, más inmediata de enterarse, ¿no? De la realidad, digamos, de nuestro país de manera masiva, han tratado, ¿no? El problema a través de los diarios, la televisión, los medios de comunicación. Pero, digamos, quizás las entidades que deberían asumir ese papel, ¿no? De buscarle una solución, una salida, no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, si el Estado nacional, a través de los ministerios, digamos, no tiene esa cobertura, pero también hay gobiernos regionales, ¿no? El gobierno regional debería tener un área dedicada, ¿no? A ese aspecto social, porque como sabemos, digamos, el gobierno regional, ¿no? Así como los gobiernos municipales, están más dedicados a la parte, digamos, material, ¿no? Construir obras, pistas, puentes, ¿no? Porque les interesa posiblemente más el aspecto del dinero, ¿no? Y no el aspecto social, que no te da pues ninguna ganancia, diríamos, ¿no? Pero que son problemas, digamos, que ahí están latentes, ¿no? Por ejemplo, acá el municipio debería tener pues, un área dedicada al tema de los menores abandonados, el gobierno regional, de tal manera que ese tema, ese problema tratado a nivel local de manera directa, se puede ir subsanando, ¿no? Y para ello hay recursos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la universidad es un importante recurso, ¿no? Que los estudiantes, digamos, de ciencia de la salud, comunicación, sociología, bromatología, nutrición, enfermería, etcétera, creo que si hay una buena cobertura institucional, o sea, pueden colaborar, ¿no? En esa área. Sí, yo creo que sí. Claro, como mencionamos, en realidad de información, la gente está informada, conoce el problema. La tecnología también. Hoy se maneja muchísima información sobre diversos problemas sociales, ¿no? A través de diversos medios, sobre todo a través de los medios digitales, las redes sociales, de repente lo que nos falta también es más trabajar el tema, más allá de la información, es sensibilizar en el sentido de que tomemos conciencia, ¿no? De que este es un problema ni siquiera pensando a futuro, ya es un problema actual, ¿no? Presente, ¿no? Ya no cambiemos esa mentalidad también de pensar de que los jóvenes, o en este caso los menores, son el futuro del país, ya son el presente, ¿no? Y entonces tenemos que darle hoy una calidad de vida, una situación de una sociedad en la cual ellos se encuentren los medios para realizarse ya como personas, como seres humanos. Leyes existen, hay una serie de acuerdos incluso a nivel internacional, pero nos falta pues trabajar aquí y ahora, ¿no? Las instituciones, a través de los gobiernos nacional, regional, local, la universidad, en fin, cada uno jugar ese rol protagónico para
poner algo de esa parte y darle mejores condiciones de vida a los niños abandonados, ¿no? Creo que sí, hay cosas que hay que hacer y que todos tenemos un compromiso con ellas. Solo que todavía no hay esa, o sí hay, pero es una minoría, ¿verdad? Sí, claro, hay cosas que ustedes, por ejemplo, en Ciencia de la Comunicación, y yo los felicito porque siempre están creando ese espacio, ¿no? De alguna manera ese medio alternativo, diríamos, ¿no? Más allá de la formalidad de los medios ya reconocidos, pero ustedes utilizando los medios digitales, Sí. las redes sociales, informan sobre diversos temas, los aspectos de problemática local, regional y nacional. Entonces se puede ese rol, pero de repente de manera institucional comprometernos más de manera como universidad, eso nos falta, ¿no? Y trabajar lógicamente también con las autoridades locales. Entonces, el abandono de menores, ¿cómo impacta al desarrollo de nuestra sociedad? Creo que es un impacto pues negativo, ¿no? Porque ¿Verdad? el niño pues crece con ya un cierto resentimiento, también una cierta desventaja, ¿no? Frente a otros niños que han tenido un crecimiento normal, ¿no? Que afecta, digamos, su personalidad, ¿no? Su autoestima, ¿no? Entonces, es un niño, digamos, que está en desventaja. Entonces, lo que decía el profesor Paco también es importante, ¿no? En el sentido de que, si bien es cierto, hay la información, ¿no? O sea, quizás nos falta a nosotros profundizar un poquito más en el tema, ¿no? Pero ya con datos un poquito más, más cercanos a la realidad. En este sentido, digamos, quería recordar, por ejemplo, yo en el año 84 hice un estudio acá en la zona sur de Huacho sobre el tema de los menores abandonados, ¿no? Entonces, bueno, uno lo ve como un hecho académico, una investigación, pero tuvo con ese un eco en el sentido de que un sacerdote que hizo una gran labor social acá en Huacho, el padre Pepe, ¿no? Entonces, ese libro le llegó cuando él estaba en España, en el momento, digamos, que él estaba decidiendo a dónde me voy de misionero, ¿no? Me voy a África, me voy acá, me voy. Entonces lee el libro y dice, Huacho, yo me quedé a Huacho. Y se impactó con la lectura del libro, no, yo me voy a Huacho. Y vino acá a Huacho, y en Huacho, como Paco Maya es testigo, ha hecho una gran labor, ¿no? Social, ¿no? En la parte de salud, educativa, atención de los centros de madres, ¿no? Es decir, tuvo una buena llegada. Entonces, yo creo que ese tipo de trabajo, cuando encuentra a la persona realmente indicada, sensible, que le toque el corazón, sí hace pues una gran labor, ¿no? Claro, eso nos falta. Yo llego a estudiar sociología y uno de los primeros libros que llega a mis manos es el libro del profesor, titulado Menores abandonados en Huacho. ¿Tú lo tenés? Sí. ¿Ya? Y no solamente me llega ese libro, luego me llega un poemario, también sobre los niños, sobre menores abandonados. ¿No? Esos dos. Y yo pues soy aficionado también a la poesía, empecé a leer esto. Lo que no me imaginé es que pasarían algunos años, terminé la carrera y llegaría a trabajar con el sacerdote español, José Gavilán Palma, el padre Pepe. Trabajé con él 17 años y contaté de cerca